¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestro programa de microbiología general y toca revisar el tema que lleva por título patogenicidad de la infección. Primero tenemos que poner la patogénesis en contexto. Para esto debemos de recordar algunos conceptos importantes. Estoy seguro que hasta estas alturas de nuestras vidas todos hemos padecido algún padecimiento infeccioso, ya sea causado por bacterias, hongos, virus o parásitos. Pero sin duda también nos hemos dado cuenta que estas enfermedades pueden presentarse predominantemente cuando hay algún clima en particular. Por ejemplo, cuando estamos en la época de diciembre, en la época de frío, es habitual que aparezcan las enfermedades que afectan directamente al sistema respiratorio. Y conforme la temperatura sube, cuando vamos avanzando en el año, y llegan las épocas de calor, se empiezan a presentar las enfermedades predominantemente de tipo diarreicas. Hace algunos años, Robert Koch estableció una serie de postulados, una serie de preceptos, que son enunciados que pretenden recopilar la información necesaria con la cual nos vamos a basar para determinar si una enfermedad efectivamente es infecciosa o no. Estos postulados, actualmente conocidos como postulados de Koch, recopilan la siguiente información. El primero de ellos nos indica que para considerar una enfermedad como infecciosa, el microorganismo debe encontrarse en todos los individuos que tengan la enfermedad, todos los signos y síntomas, bajo circunstancias que influyan en los cambios patológicos y el curso clínico de la enfermedad. El segundo postulado nos indica que el microorganismo no debe encontrarse como agente causal de ninguna otra enfermedad, como un agente ocasional o fortuito. Y el tercer postulado nos dice que después de haberse aislado del cuerpo del enfermo y aislado repetidamente en un cultivo puro, este puede inducir nuevamente la enfermedad. Y aquí tenemos el esquema. Vean, tenemos en este caso un animalito que tiene la enfermedad y del cual recuperamos a través de un muestreo una bacteria. Esta bacteria fue recuperada en un cultivo puro y se utilizó para infectar otro animalito. Si es una enfermedad infecciosa, el animalito que recientemente infectamos debe desarrollar la enfermedad con las mismas características que el animal de donde se obtuvo originalmente la bacteria. Y posteriormente debemos tomar la muestra para recuperar nuevamente el mismo microorganismo con las mismas características morfológicas que observamos en un principio. Por otro lado, en un individuo sano que no esté presentando ninguno de los síntomas de enfermedad, debemos de ser capaces de tomar una muestra. Sin embargo, esta muestra no va a presentar la bacteria que recuperamos en el otro caso del paciente que estaba efectivamente enfermo. Y en este tiene que ver un concepto muy importante que es la tríada ecológica. Hablamos del microorganismo, hablamos de la bacteria, del virus, del parásito, del hongo, pero también hablamos del huésped. Vamos a conocer como huésped al individuo que está cursando con la enfermedad. Y este puede ser un humano, puede ser un animal o puede ser una planta. Y por otro lado, el tercer agente que está participando en la tríada ecológica es el ambiente. ¿Cómo podemos explicar esta pequeña o esta delgada línea que divide o que mantiene en equilibrio la tríada ecológica? Vamos a suponer que tenemos una persona que se encuentra en las playas de Mazatlán, en alguna de nuestras playas de nuestra República Mexicana, Mazatlán, Huatulco, Puerto Vallarta, ¿de acuerdo? Entonces esta persona consume unos mariscos en mal estado, ¿ok? Si esta persona se encuentra sana, con su sistema inmune intacto o bien fortalecido, aunque tengamos un agente causal capaz de causarle una enfermedad al paciente, el mismo sistema inmunológico del paciente se va a encargar de contener al microorganismo. Por otro lado, si nosotros nos vamos a un caso donde el paciente tenga una enfermedad inmunosupresiva, donde su sistema inmunológico no se encuentre totalmente funcional, pues el agente causal va a encontrar un ambiente propicio para desarrollarse. De igual manera, si el ambiente está
favoreciendo la aparición de la enfermedad, como mencionaba hace un momento, cuando tenemos climas fríos y tenemos circulantes virus respiratorios o bacterias respiratorias también. Este equilibrio se encuentra muy cercano, muy limitado. Si a eso aunamos la presencia de una persona que tenga su sistema inmunológico deprimido o que esté cursando con otra enfermedad o que tenga, por ejemplo, un trasplante o que tenga un proceso de malnutrición, se va a conjuntar la tríada perfecta para desarrollar la enfermedad. Esto nos da lugar a otro concepto conocido como cadena epidemiológica. Y en esto, lo que nosotros podemos empezar a ver es que el primer factor que participa en la cadena epidemiológica es pues el agente infeccioso. Nuevamente, este agente infeccioso puede ser una bacteria, un parásito, un virus o un hongo. Posteriormente, en algunos casos, se requiere la presencia o la participación de otro agente, de otro actor que se conoce como reservorio. Ojo, no siempre un reservorio es necesario. En algunos casos, el mismo agente infeccioso como tal va a tener la capacidad de desarrollar o de provocar la enfermedad o el padecimiento cuando llegue con el hospedero. Pero lo colocamos porque forma parte principalmente de algunos procesos de maduración del microorganismo, como en el caso de los parásitos, que vamos a ver un poquito más adelante. Este reservorio va a actuar como un acarreador, como una persona o como un individuo que va a ser portador de este agente infeccioso. Evidentemente, tiene que haber una vía de salida. Y las vías de salida generalmente son, pues, gotículas de saliva, aerosoles, pueden ser secreciones como heces, como orina, como saliva. Y esta vía de salida está asociada directamente con la vía de transmisión. La vía de transmisión puede ser vía aérea, puede ser vía cutánea, puede ser por interrupción del tejido. Y posteriormente también debe de participar algo que se conoce como vía de entrada, es decir, cómo va a entrar este microorganismo al hospedero.